Nuevamente, buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Me gustaría iniciar con una pregunta para todos ustedes. Voy a abrir aquí el chat para que participen, por favor. Tengo aquí una fotografía de dos personas. ¿Alguno de ustedes los reconoce? ¿Saben quiénes son? ¿Saben a qué se dedican? ¿Qué hacen? A ver, claro, nos dice Alexander. Escriban, por favor, en el chat. Alexander nos dice que son dos magos famosos. Muy bien. ¿Alguien más los reconoce? ¿Alguien sabe sus nombres? Iván nos dice David Copperfield. César nos dice ilusionistas. ¿Quién es David Copperfield? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿Quién es la otra persona? Los espero ahí en el chat, por favor. Iván, efectivamente, el de la derecha es David Copperfield. Y también nos dicen que está Chris Angel. Perfecto. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que estén siempre atentos al chat para poder ir haciendo las preguntas ahí. Me gustaría que puedan participar todos. Y efectivamente, tenemos aquí a Chris Angel al lado izquierdo y tenemos a David Copperfield al lado derecho. Ellos dos son magos ilusionistas. Y aquí me gustaría presentar a otro personaje. Y también les pido que por favor en el chat escriban, todos, por favor, los invito, y me digan quién es este otro personaje, el que aparece en el centro ahora mismo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Es otro mago, nos dice Alexander. Sí, es correcto. La sombra, no recuerdo que se llame la sombra. ¿Alguien que lo reconozca? Que sepa su nombre, su alias. Jorge nos dice, enseña los trucos de los magos. Eric nos dice, es un antimago, el que explica los trucos de magos. Pantera Negra, alguien dice por ahí. El que revela el secreto de los magos, otro mago. El enmascarado, efectivamente, es el mago enmascarado y explica los trucos y secretos. Perfecto, entonces, mi nombre es Carlos Rojas y hoy voy a ser como el mago enmascarado y voy a revelar algunos de los trucos y secretos importantes para iniciar en el mundo de Data Science e inteligencia artificial. ¿Okay? No es una sesión extremadamente técnica, no se preocupen, no necesitan tener conocimientos en ciencias de la computación ni algún conocimiento específico, así que indistintamente de cuál sea la profesión que ustedes han llevado, estoy seguro que les va a servir y les va a agregar valor. Y hoy, como les digo, voy a ser el mago enmascarado para ustedes y voy a revelar esos trucos y secretos. Entonces voy a ponerme aquí, no sé si ya me ven ahí con la gorrita, con mi look de mago, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Muy bien. Entonces, solo como enlace de mi perfil de LinkedIn, pueden agregarme. Esta es la URL corta, digamos. Siéntanse libre de agregarme para seguir en contacto y hablar de tecnología, de cosas de negocios también, etcétera. Así que un gusto poder estar en contacto con ustedes si es que me agregan por ahí. Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial y probablemente la primera pregunta es, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Cómo podría definir inteligencia artificial? Y hay muchos conceptos, todos o gran parte de ellos válidos, pero si podríamos resumir de alguna forma sencilla es que la inteligencia artificial es una serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades que normalmente se asocian con el intelecto humano. Roberto nos dice que no escucha. No sé si alguien nos puede confirmar ahí. Si alguien me escucha, me puede poner ahí. Probablemente sea un tema solo de Roberto. Pero bueno, ahí seguimos. Entonces, la inteligencia artificial, perfecto, gracias. Si pueden ayudar ahí a Roberto a que pruebe, salga. Continuamos. La inteligencia artificial, entonces, es este conjunto de tecnologías que ayuda a simular características o capacidades típicas del intelecto humano, que al final del día busca amplificar la capacidad humana, el ingenio humano, con esa tecnología inteligente. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, sí, efectivamente necesitamos capacidades que emulen el intelecto humano. Sin embargo, es importante saber que si pudiéramos categorizarlo en tres grandes pasos, el origen de la inteligencia artificial está alrededor de los datos y de cómo los procesamos, cómo los entendemos y cómo, en base a estos datos, ayudamos a que se puedan emular características de inteligencia. Por eso es que vamos a hablar de Data Science, que es la ciencia de procesamiento, análisis de datos, que posteriormente generan inteligencia artificial y que el objetivo final es crear mejores experiencias para las personas, hacer la vida más eficiente, más cómoda para las personas
a través de estas características inteligentes que a su vez han sido generados a través de datos. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los próximos 30 minutos, 35 minutos más o menos, alrededor de los datos. ¿Ok? Lo primero que tengo que aclarar es que Data Science no es magia, claramente. Data Science es ciencia, es matemática, es estadística. Sin embargo, podría decirse que tiene trucos y secretos que me gustaría revelar a ustedes hoy, ¿no? Y contarles cómo poder empezar, cómo poder entender, indistintamente si no es tu profesión, pero para poder entender mejor cómo funcionan las cosas por detrás. Entonces, Data Science nuevamente no es magia, pero sí tiene trucos y secretos que ahora les voy a compartir. Y lo primero, el primer truco o punto importante que deben recordar es que Data Science es el procesamiento de datos, pero para generar capacidades inteligentes no podemos usar cualquier dato, ¿ok? Necesitamos ciertas características en los datos. Y voy a hacer una analogía. Cuando ustedes quieren preparar una pizza o un ceviche, por ejemplo, empecemos con el ceviche, ¿no? Lo más típico aquí en Perú. ¿Qué características necesitan tener los ingredientes del ceviche? ¿Qué ingrediente y qué característica? A ver, cuéntenme. Escriban ahí en el chat, por favor. Vamos a dar un minuto. ¿Qué necesitan? Que haya pescado, no, limón. ¿Qué características? El choclo tiene que estar duro, suave. El limón verde, maduro. El pescado fresco, no tan fresco. Escriban, por favor, ahí en el chat. Muy bien, Iván nos dice, el pescado tiene que estar fresco, así con muchas R's. Sí, incluye cebolla, limón, pescado. Como bien dice Iván, el pescado tiene que estar realmente fresco. Y de hecho, también comentan de ají limo, comentan de limón. Y de hecho, no cualquier limón, tiene que ser el limón peruano, pequeño, ¿no? Verde, que todos conocemos. De hecho, como anécdota personal, cuando yo hice la maestría en Centro, hice una maestría de doble grado, incluyendo un intercambio en Países Bajos, en el programa de Maastricht. Y estando en Maastricht, la ciudad de Maastricht, intentamos, con amigos que viajamos de la maestría, hacer un ceviche. De hecho, quien lideraba toda la iniciativa era alguien que tenía una cevichería y sabía muy bien hacerlo. Sin embargo, debido a que no se encontraban los ingredientes correctos, por ejemplo, el limón, no vas a encontrar un limón como el peruano fuera. La verdad es que el ceviche salió bien, más o menos diría yo. No por falta de talento del cocinero, sino en realidad porque no había los ingredientes correctos, ¿ok? Había pescado, sí, pero no necesariamente estaba tan fresco. Había limón, sí, pero no era el limón que nosotros necesitábamos. Entonces, cuando vamos a hacer una receta, cuando vamos a preparar, perdón, algo, cuando vamos a preparar necesitamos una receta, pero sobre todo necesitamos los mejores ingredientes. Los mejores ingredientes producen la mejor comida, el mejor plato. Es por eso que si vamos a hacer ceviche necesitamos limón peruano, necesitamos pescado fresco, ají limo, etc. Si vamos a hacer una pizza necesitamos una mozzarella fresca, unos tomates frescos, salsa, etc. Entonces es importante los ingredientes. Y para nosotros, en inteligencia artificial, el principal ingrediente son los datos. Ahora, ¿qué características necesitan tener estos datos? Así como el pescado tiene que estar fresco, el limón tiene que ser peruano, etc. Los datos tienen que tener 4 principales características. Tienen que ser relevantes, tienen que estar conectados, tienen que ser precisos y exactos y tienen que ser suficientes. Vamos a ver qué significa esto en cada uno de estos detalles. Y además de tener los datos, así como tenemos los ingredientes, tenemos que o necesitamos de una pregunta precisa. ¿Qué significa esto? No podemos crear un sistema inteligente y preguntarle ¿qué debo hacer con mi vida? O ¿cómo puedo mejorar mi negocio? Preguntas tan abiertas no son las que se encargan de resolver el data science, la ciencia de datos, sino preguntas precisas y puntuales que vamos a ver más adelante. Entonces, recordemos, lo más importante es tener los datos correctos y una pregunta correcta. Estos datos tienen que tener 4 características: relevantes, conectados, precisos y exactos y suficientes. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primero, vamos a ver los datos del lado izquierdo, de la tabla izquierda. Vemos que tenemos 3 columnas, ¿cierto? 3 columnas y varias filas. En una columna tenemos el precio de la leche. ¿Ok? ¿Cuántos dólares cuesta por cada galón de leche? En la siguiente columna tenemos
promedios de goles por partido, ¿ok? Y en la tercera columna tenemos contenido de alcohol en sangre, un porcentaje del contenido alcohólico en la sangre. La pregunta es, ¿qué relación tienen estos datos en esta tabla? ¿Tienen alguna relación? Escriban por favor ahí en el chat. ¿Encuentran alguna relación? ¿Tiene sentido la tabla izquierda, ojo? Escriban ahí en el chat. Úrsula nos dice, no hay ninguna relación. Yo puedo saber cuánto contenido alcohólico va a tener en la sangre alguien en base a cuántos goles mete por promedio en un partido. No, ¿cierto? No, nos dice Jairo. Sin embargo, si nos vamos al lado derecho, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la masa corporal de una persona, es decir, lo que se conoce coloquialmente como el peso, que en realidad es la masa, en kilogramos. Vamos a tener cuántas copas de pisco sour se ha tomado esa persona y vamos a tener al lado derecho el contenido de alcohol en la sangre, en porcentaje. Esto sí tiene relación, ¿cierto? Porque obviamente a mayor cantidad de copas de pisco sour, es altamente probable que yo vaya a tener mayor contenido de alcohol en la sangre. Y que a menor masa corporal, probablemente las copas de pisco sour me afecten e incremente mi contenido de alcohol en la sangre. ¿Ok? Entonces, estos datos, que no lo vamos a analizar a detalle, pero que sí vemos que tenemos una columna de masa corporal y en cada una de esas tenemos filas, sí tienen cierto grado de relación, es decir, son relevantes entre sí. ¿Ok? Acá algunos conceptos claves a tener en cuenta y son, estas son las columnas, estas son las filas. Estas columnas también se conocen como features o atributos o características. Y en este caso, estos dos primeros son los que nos van a ayudar a predecir el valor, que sería el valor que vamos a predecir, el porcentaje de alcohol en la sangre. ¿Ok? Estos tienen cierta relación entre sí, es decir, son datos relevantes, coherentes entre sí. Esa es la primera característica de los datos. Otra característica importante es que los datos tienen que estar completos y conectados. ¿Ok? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos temperatura de la parrilla en grados Fahrenheit, tenemos el peso de la carne en libras y tenemos un rating de la hamburguesa, ¿no? De qué tan buena es, entre 1, entre 0 y 10. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver que estos datos están incompletos. No están totalmente conectados, no tengo todos los valores. Entonces, es importante que cuando vamos a utilizar datos, hay que preprocesarlos, analizar los datos para ver no solamente que sean relevantes, como habíamos visto, sino que también estén conectados y estén completos. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, tenemos que identificar los datos faltantes, probablemente, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, eliminar algunas filas que no tengan información, o utilizar algunos algoritmos o métodos estadísticos para poder completar los datos faltantes, que también sería posible. ¿Ok? Sin embargo, en el lado derecho, bueno, tenemos los datos completos, conectados, etc. Entonces, esa es otra característica. Recordemos que es importante validar la calidad de los datos antes de poder empezar con nuestro proyecto de ciencia de datos e inteligencia artificial. Vemos aquí que nos faltan datos, que como digo, dependiendo de la cantidad de información que tengamos, la cantidad de filas, podríamos eliminar las líneas faltantes o utilizar métodos estadísticos para completarlos antes de definir los algoritmos de Machine Learning que vayamos a utilizar. Otra característica importante es la precisión y la exactitud, además del sesgo, ¿ok? Cuando hablamos de precisión y exactitud, en el idioma español probablemente en la vida coloquial lo utilicemos como cosas, como sinónimos prácticamente, ¿no? En el mundo coloquial, en el día a día. Sin embargo, cuando estamos hablando de estadística, en realidad son dos conceptos diferentes. Precisión y exactitud es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos datos muy pegados, digamos, muy juntitos, pero fuera del área de destino, ¿no? Fuera del target, del punto medio. Acá en este otro caso, en la parte inferior izquierda, tenemos datos que están más bien dispersos, pero también están poco centrados, ¿no? No están en el centro. Luego, más bien, en el lado derecho, en las dos del lado derecho, acá están centrados y juntos, y acá están dispersos, pero centrados, ¿no? Porque si sacamos un promedio de la ubicación de estas, nos vamos a dar cuenta que están en el centro. Entonces, imagínense que voy a sacar acá los target, el punto de mira, y tenemos aquí los datos. Intentemos sacar el promedio visual de dónde están ubicados. Si nos damos cuenta,
estas X más o menos representan el promedio de esos datos, ¿no? Que vendrían a ser como el centro de los datos, geométricamente hablando, pero en realidad es un promedio, ¿ok? Y si volvemos a colocar nuevamente las tablas de objetivo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente existen datos agrupados, pero que están apuntando a un mal destino, datos desagrupados y que además están apuntando a un mal destino. Luego, datos que apuntan a un buen destino y que están muy agrupados, y datos que no están muy agrupados, pero que sí apuntan más o menos a un buen destino. Entonces, aquí nuevamente los invito al chat, son 36 personas, los invito a que participen todos. ¿Me podrían decir cuál de estos 4, arriba, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la derecha, cuál de esos datos creen ustedes que es más, o cuál de estos gráficos, perdón, creen ustedes que es más preciso? Estamos hablando solo de precisión. ¿Cuál de ellos es el más preciso? Arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha, ok. Arriba a la derecha, muy bien. Arriba a la derecha, muy bien. Perfecto, hasta ahí estamos. Ahora, ¿y cuál de estos es el más exacto? ¿Cuál tiene mayor exactitud? Nuevamente, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la derecha. ¿Cuál de estos? Ya dijeron que el de arriba a la derecha es el más preciso. A ver, Jorge nos dice que ninguno es exacto. Nos dicen nuevamente arriba a la derecha. Ok. Muy bien, entonces ahí se quedaron un poco pensando. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre exactitud y precisión? ¿Cuál es más exacto, cuál es más preciso? ¿Cuál es la definición de los mismos? Como les digo, en la vida coloquial, la verdad es que utilizamos los términos de forma intercambiable, ¿no? Y no está mal para el día a día, pero si estamos hablando ya de estos entornos, debemos tener mejor claridad. Y por un lado, la precisión es la consistencia de los datos cuando se repiten varias mediciones o varias veces. Cuanto menor sea la dispersión, es decir, cuanto los puntitos estén más juntitos, significa que es más preciso. Preciso son los datos más cercanos, menos dispersos. La cercanía de dos o más valores entre sí le da mayor precisión. Por lo tanto, en realidad, los dos gráficos de la parte superior son precisos, muy precisos, ¿ok? Porque los valores están muy cercanos. ¿Qué sería algo preciso, por ejemplo, en la vida real? Algo preciso sería que un jugador de fútbol patee penales y siempre patee en el mismo lugar, arriba a la izquierda, en la esquina de arriba a la izquierda o de arriba a la derecha. Eso es muy preciso, que el jugador siempre pueda patear al mismo lado. No importa si, por ejemplo, este jugador siempre patea sobre el arco, pero siempre esa patada, ese penal es muy preciso porque siempre tiene un resultado similar. Las mediciones en diferentes repeticiones son muy parecidas. Entonces, los datos de arriba, ambos, son más o menos precisos, mucho más precisos que los de abajo. Por otro lado, el concepto de exactitud, en términos de matemáticas y ciencias, se refiere a qué tan cercano están del destino, del objetivo, del valor real, ¿ok? Es decir, no la cercanía entre sí, entre los valores, sino qué tan cercano al centro, en este caso del objetivo, están todas las mediciones. Y como sacamos con esa X el promedio, nos damos cuenta que los gráficos de la derecha, estos gráficos de la derecha son exactos. ¿Por qué? Porque sacando un promedio de estos valores, es que hacemos un análisis, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que están centrados en el objetivo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, precisión, hablamos de datos consistentes entre sí en varias mediciones y que gráficamente se ven como que están muy juntitos, poco dispersos. Y exactitud, hablamos de que el conjunto de los datos están centrados en el objetivo. ¿Ok? Entonces, si vemos aquí y ya los graficamos digamos, en un gráfico de dispersión, vamos a ver que en el caso 1 no tenemos ni precisión ni exactitud porque todo está disperso y además está como que pegado hacia la izquierda. Por otro lado, en este caso tenemos mucha precisión o regular precisión diría yo, pero no son exactos. Es decir, los valores están ahí juntitos, pero hacia un costado.
Luego aquí tenemos exactitud, porque todo esto está centrado, pero están muy dispersos. Y finalmente tenemos precisión y exactitud, porque los valores son cercanos entre sí y además están centrados, digamos, en el objetivo que buscamos. ¿Ok? Entonces es importante conocer estas características de los datos para poder diferenciar lo que buscamos. Por otro lado, necesitamos, además que los datos sean con las características que habíamos visto, ¿no? Precisos, exactos, etcétera. También necesitamos que los datos sean suficientes. Muchas veces las organizaciones o las empresas quieren crear algoritmos de inteligencia artificial, pero en realidad no tienen los ingredientes. O si los tienen de mala calidad. O si los tienen de buena calidad, no tienen datos suficientes. Es decir, no han juntado datos estadísticos de los últimos años. Entonces, mi pregunta aquí, y nuevamente los invito a todos al chat, es: ¿qué creen que sea la imagen que está ahí a la derecha, de color entre negro, amarillo, naranja, rojo? ¿Alguien puede adivinar qué es? A ver, por favor. ¿Es una persona? ¿Es un animal? ¿Es un paisaje? A ver, los espero en el chat para poder continuar. Úrsula no dice ni idea. Martín nos dice es un sunset, ¿ok? Roberto, no sé cómo mágicamente, nos dice que son 3 personas. José nos dice que es un paisaje. Muy bien. Entonces, la verdad es que es muy complicado, por no decir casi imposible adivinar, porque es lo que intentaríamos. Alguien nos dice panes, un par de manos. Muy bien. ¿Qué tal creatividad? Pero no tenemos datos suficientes, ¿no? Imagínense cómo el algoritmo que quiere generar o imitar capacidad de inteligencia humana a través de algoritmos puede lograr cosas si es que les damos pocos datos, ¿no? Como esto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos datos más o menos, ¿no? Más o menos algunos datos. Ahora sí, nuevamente los invito al chat. Ahora sí sabemos qué es. ¿Tienen total certeza de qué es? Iván nos dice, Martín dijo es un sunset. Daniel nos dice es Venecia, igual que Iván. Un canal. Muy bien. Jaime, más conservador, no quiso decir el lugar exacto, es un canal. Muy bien. ¿Algo más que vean ahí? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos barcos? Alguien nos dice es un río. ¿Pueden ver algún detalle adicional? ¿Cuántos barcos? ¿Cuántas personas? Si es que hay animales volando. Hay edificios y un río, nos dice Isaac. Muy bien, y esta es la imagen cuando tenemos, alguien nos decía, 7 botes, mágicamente. Y esta es la imagen completa, ¿no? Cuando tenemos suficientes datos, bueno, podemos tener claridad de lo que buscamos. Entonces, así como nosotros, los seres humanos, para poder distinguir las cosas y tomar decisiones, necesitamos datos suficientes, los algoritmos de inteligencia artificial que simulan capacidades de la inteligencia humana también necesitan datos suficientes. ¿Ok? ¿Cuántos datos son suficientes? Va a depender del proyecto específico que estemos usando, pero normalmente, en términos generales, mientras mayor cantidad de datos, mejor, ¿ok? Porque incluso si esos datos son de poca calidad, podemos filtrarlos, preprocesarlos y encontrar algo de valor dentro de los datos. Entonces, recuerden nuevamente, no podemos crear inteligencia artificial del aire, de la nada, sino que necesitamos datos. Y estos datos tienen que ser relevantes, tienen que estar conectados, tienen que ser completos, tienen que ser exactos, precisos y tienen que ser suficientes. ¿Ok? Y así como cuando tenemos los ingredientes, digamos, necesitamos ingredientes de calidad, pero no solamente eso, sino también necesitamos una receta. En este caso, necesitamos, así como necesitamos datos, necesitamos también una pregunta precisa. ¿Ok? No pueden ser respondidas preguntas vagas, no pueden ser respondidas con un nombre, etcétera. Las preguntas que no puedan ser respondidas por un nombre, un número, un valor, una categoría, normalmente no son buenas preguntas para iniciar en el mundo de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una pregunta tan genérica como ¿qué puede decirme mis datos sobre mi negocio? Es demasiado genérica para un algoritmo de inteligencia artificial para iniciar. Eso en realidad podríamos descomponerlo en múltiples preguntas y podríamos encontrar la respuesta, pero no es una sola pregunta que nos va a responder automáticamente. O ¿qué debo hacer? O cómo aumentar mis ganancias, cómo comunicarme mejor con mis clientes. Son preguntas muy vagas que
en realidad deberían desacoplarse en preguntas específicas para luego generar una respuesta de ese tipo. Entonces, lo que necesitamos para iniciar son preguntas precisas, puntuales, que idealmente puedan ser respondidos por un nombre, por una palabra o por un número. Por ejemplo, ¿cuántos productos voy a vender en Trujillo durante el tercer trimestre del año 2021? Esa es una pregunta puntual que se responderá con un número. O, ¿qué carro de mi flota va a fallar primero? Esa es una pregunta puntual porque te dirá también el nombre del carro o el código del carro que probablemente vaya a fallar. Entonces, nuevamente, necesitamos datos de calidad, que hemos visto qué características necesitamos, y necesitamos también preguntas precisas, puntuales, ¿ok? Sobre todo para iniciar. ¿Qué más tenemos aquí? Otro truco, otra recomendación, y es convertir los datos en imagen. Y la verdad es que esta recomendación la recuerdo muy bien de mis estudios de pregrado, en realidad, cursos de matemática de pregrado. Y es que muchas veces los datos, cuando tenemos datos de este tipo, vamos a ver aquí, podrían ser un poquito abrumadores, ¿no? Imagínense, aquí tenemos poquísimos datos, ¿ah? Son 1600, eso es poco, la verdad. Normalmente manejamos muchos más datos. Pero aún así, siendo relativamente pocos, 1600 datos, y tenemos aquí, ¿no? El valor de X, el valor de Y, vemos que son valores positivos y negativos, valores relativamente bajos, entre más o menos menos 2 y 2 o menos 3 y 3, más o menos. Y vemos luego otra columna que tiene letras. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es entender con tranquilidad estos datos. Por ejemplo, tenemos valores, ¿no? Hay que entender cuál más o menos es el rango de estos valores. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que no son números enteros, son números decimales más bien, que pueden ser positivos o negativos, y que el último en realidad son como categorías, ¿no? S, L, S, C, S, S, C. Vemos que son como categorías, como agrupaciones, no representan números. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de mejor manera? Si revisamos y leemos los 1600 datos, probablemente no podamos entender mucho. Una de las primeras cosas que podemos hacer es sacar estadística descriptiva de cada una de estas columnas, estadísticas descriptivas básicas para poder probar, tratar de entender, por ejemplo, cuál es el promedio, la media, un gráfico de histogramas, de distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos valores que las hemos pasado en histogramas. Nos vamos a dar cuenta entonces que los valores aquí están entre menos 2.7 y 2.7, lo mismo en X y Y, y vemos que en el caso de las categorías son en realidad solamente 4 letras, C, S, L y R, y que tenemos muchos más valores de C que de L y R, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestros conocimientos de estadística básica, estadística descriptiva para poder entender las columnas, poder identificar, por ejemplo, si hay outliers, ¿no? ¿Qué es el concepto de outlier? Que imagínense que todos los valores estén entre menos 2.7 y 2.7. Todos los valores, salvo un valor que está y vale 937. Ese valor claramente está fuera del rango normal, ¿no? Probablemente sea un outlier, es decir, un dato raro, un dato, como si pudiéramos llamar en palabras sencillas, como si fuera un ruido en los valores que tenemos. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de cálculo. Lo mismo acá. Si vemos que tenemos diferentes categorías, si vemos que hay una categoría que solo tiene un componente, probablemente habría que darle un doble clic, ¿no? Poder entender por qué hay una categoría tan extraña que solo tiene un valor. Entonces, por eso es importante utilizar nuestra estadística descriptiva básica para poder interpretar y entender los valores. Identificar outliers, identificar cosas raras, etc. Entonces, luego, además de hacer esto, debemos normalmente también graficarlo, ¿no? Dependiendo de qué sean los datos. Poder graficarlo en un plano, poder graficarlo en la forma que tenga mayor sentido, que podría ser, como digo, estos histogramas únicamente. Pero, por ejemplo, esos valores, los 1600, los he graficado y tenemos esto. En realidad, estos son los puntos, porque recuerden que teníamos un valor X y un valor Y. He puesto todos esos valores y los he puesto acá. Entonces, ya nos da otra perspectiva, ¿cierto? Y además recuerden que teníamos categorías. ¿Qué categorías teníamos? C, S, L y R, ¿ok? Voy entonces a ponerle un color diferente a cada categoría y tenemos este otro resultado, ¿ok? Entonces, como les digo, siempre que tengan valores, es importante analizarlos de forma detenida, cada una de las columnas, hacer análisis descriptivo, estadística descriptiva, y idealmente también poder graficarlos para poder tener una mejor visión de qué es lo que vamos a trabajar como base, ¿no? Recuerden que los datos son nuestros ingredientes.
Pero además de los ingredientes, además de los elementos, también hablamos de preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de preguntas, de buenas preguntas, digamos, de preguntas precisas que puedan ayudarnos en este viaje del Data Science? Bueno, normalmente Data Science puede responder solo 5 preguntas o solo 5 tipos de preguntas en realidad. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? Las que están aquí. ¿Cuánto o cuántos? ¿Qué categoría? ¿Qué grupos? ¿Es esto extraño? ¿Y qué acción debo tomar? ¿Ok? Entonces, vamos a dar ejemplos de cada uno de estos tipos de preguntas, que como digo son ejemplos puntuales, precisas, de preguntas precisas que nos pueden ayudar realmente a ser respondidas con los datos. Y aquí tenemos, no sé si se detuvo mi presentación, ¿me confirman ahí? ¿Me confirman si siguen viendo mi presentación? Se detuvo. Ok, un segundo y comparto nuevamente. Perfecto. Aquí estamos. Listo. Entonces, aquí estamos nuevamente en la presentación. ¿Me confirman si ven ahí? Deberían ver nuevamente. Perfecto, muy bien. Entonces, estas son las preguntas, como les decía. La primera, el primer tipo de pregunta, ¿cuánto o cuántos? Ejemplos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será la temperatura o cuántos grados tendremos de temperatura el próximo martes? Esa es una pregunta precisa que puede ser respondida por ciencia de datos. O, ¿cuántos productos venderé el próximo mes en Ecuador? O, ¿en qué día podré lograr tener 10,000 seguidores? ¿No? Estamos hablando de valores, ¿no? Que podría ser una temperatura, podría ser una fecha, podría ser la cantidad de productos, cantidad de dinero, etc. Cuando me refiero a cuántos, hablamos de valores, predecir valores. Normalmente esto se hace a través de técnicas de regresión, que vamos a ver un ejemplo. Por otro lado, categorías. Categorías que es un tipo de clasificación. Por ejemplo, ponemos esta imagen y el algoritmo nos puede determinar y le podemos preguntar, ¿esta imagen es un perro o un gato? Entonces, eso es un tipo de clasificación. ¿Ok? Hablamos de categorías o clasificación. O, ¿qué tipo de noticia es este artículo? ¿Es una noticia política? ¿Es una noticia económica? ¿Es una noticia de deportes, de espectáculos? Entonces, esa parte se conoce como algoritmos de clasificación. Los primeros son algoritmos de regresión, que son los que te ayudan a predecir cantidades, y los algoritmos de clasificación te ayudan a predecir categorías, tipos. Por otro lado, tenemos los algoritmos de clustering, que te permiten agrupar valores. Por ejemplo, tenemos un conjunto de documentos, de archivos, y le preguntamos al sistema, ¿de qué manera podemos agrupar estos documentos? ¿No? Y los empieza a agrupar según ciertas características de afinidad. O, ¿cuál de estos usuarios, cómo los podemos agrupar a estos usuarios que tenemos? Y podemos predecir que tienen los mismos gustos de películas. ¿Okay? Entonces, clustering es ese tipo de algoritmo que te permite agrupar valores sin ningún conocimiento previo, simplemente por características comunes, ¿no? Como tenemos aquí, por ejemplo, por color, por forma, ¿no? No siempre va a ser perfecto, por ejemplo, vean aquí que hay un punto verde, pero los agrupa normalmente bastante bien, dependiendo del algoritmo que estemos usando. Otro tipo de pregunta es validar si es que algo es extraño, si es que algo es anómalo, ¿no? Entonces, ese tipo de algoritmos son algoritmos de detección de anomalías, ¿no? Podemos tener este tipo de algoritmos, por ejemplo, para indicarle un valor y que nos diga, ¿esta medida de presión es normal o es más bien anómala? O este tipo de algoritmos se utiliza muchísimo para poder detectar el spam, el correo no deseado, o para poder detectar transacciones fraudulentas en los bancos. Entonces, este tipo de pregunta es de detección de anomalías. Y también es algo muy típico de aplicación de uso de ciencias de datos e inteligencia artificial. Y finalmente, algoritmos de recomendación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando estamos viendo YouTube, al lado derecho nos sale próximos videos que nos sugieren ver. O cuando entramos, de hecho, a youtube.com, nos vamos a dar cuenta que hay un conjunto de videos que nos recomienda el sistema en base a nuestro historial, nuestros gustos, las cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué película debería ver a continuación? Por ejemplo, cuando veo, no sé, en Netflix,
normalmente te sale luego una recomendación de película, eso es en base a un algoritmo de Machine Learning de recomendación. Entonces, existen principalmente 5 tipos de algoritmos que responden 5 tipos de preguntas, ¿no? Recapitulando, algoritmos de regresión que te dan respuestas numéricas de cuánto, cuántos, algoritmos de clasificación que nos pueden indicar a qué categoría corresponde algo, no solamente una foto, sino un valor, un texto, una imagen, un video, una voz. Luego, algoritmos de clustering que te permite agrupar valores. Luego, algoritmos de detección de anomalías que te permite detectar, por ejemplo, correos no deseados, fraude. Y finalmente, algoritmos de recomendación. En base a ciertas características, te puede sugerir que algo tiene sentido o afinidad con los valores que normalmente utilizas. Otro tema importante es que Machine Learning en realidad es relativamente simple, es decir, hay que intentar descomponerlo, más que pensar en cosas de ciencia ficción, hay que intentar detener las cosas por componentes, ¿no? Así como hoy día veíamos los datos, las características de los datos, los tipos de preguntas, esos conceptos claves básicos son los más importantes para poder realmente entender y dejar de pensar que esto es como magia o es como cosa fuera de serie, ¿no? Como ciencia ficción. Entonces, aquí tenemos un texto. ¿Alguien me puede decir en qué idioma está? Nuevamente, los invito al chat. En ruso, muy bien. En griego, nos dice alguien, en ruso. Y alguien de los que me dijo que está en ruso, en griego, ¿me puede decir qué dice ahí? O sea, en español, ¿qué significa? ¿Qué dice? Alguien que haya aprendido mucho ruso para viajar al mundial pasado y esté en la capacidad de traducirnos lo que dice ahí. ¿No? No, muy bien. ¿Qué dice ahí? Es este texto, que Machine Learning de hecho no es complicado, pero es como si fuera un lenguaje extranjero, un lenguaje nuevo, un lenguaje de un idioma nuevo, diferente, extranjero. Entonces, lo que podemos hacer aquí es descomponerlo. Es simplemente entender por partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí esta palabra, ¿no? En vez de intentar descifrar todo, vamos por palabras, ¿no? Por pasitos. Esto de acá es en la notación rusa, en la notación, digamos, en el alfabeto que conocemos serían esos componentes, y así podemos ir descomponiendo las sílabas, etcétera. Entonces, es por eso que todo lo que les comenté hasta el momento son los componentes básicos, los datos, sus características y una buena pregunta y qué tipo de preguntas podemos hacer. Porque en base al tipo de preguntas que podemos hacer, tenemos ya los 5 tipos de algoritmos de Machine Learning más importantes y en base a eso sabremos qué tipo de algoritmo poder poner como procesador de nuestros datos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo que junte lo que hemos visto hasta el momento. Imagínense que queremos comprar diamantes. No está mal imaginarnos, ¿no? Al menos aquí podemos imaginarnos que queremos comprar diamantes. Y normalmente los diamantes, similar al oro, por ejemplo, que tiene quilates, los diamantes también tienen medidas de valor, ¿no? En este caso, los carats. Que como digo, vendría a ser algo análogo a los quilates del oro. Entonces, imagínense que nosotros queremos comprar un diamante de 1.4 carats. No sabemos el precio, todavía no hemos encontrado, pero tenemos aquí estos datos, es decir, tenemos los datos de otras tiendas que tienen otros diamantes de diferentes características y su precio, ¿ok? De 1.01 vale $7,000 y así sucesivamente. De 1.51 vale $9,000, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero saber cuánto podría valer un diamante de 1.4? ¿Ok? No tengo, busco acá 1.4 no, 1.5, 1.53, 2, acá tengo 1.51, 5.3, entonces digo, puede valer por ahí, ¿no? Pero ¿cómo puedo ser más preciso este análisis? Puedo, por ejemplo, graficar esos puntos, ¿no? Les decía, es importante graficar los datos. Y vemos que, bueno, normalmente mientras más carats tenga, más peso, digamos, más contenido, el precio obviamente tiene sentido de que sea mayor, ¿no? Entonces, nos da una idea. Ahora, yo les decía que quiero de 1.4. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es predecir en base a esta línea, ¿no? Porque esta línea lo que intenta es sacar un promedio. En realidad, técnicamente lo que hace es una regresión de esos valores.
y podría predecir que de 1.4 vale más o menos, a ver, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos $9,000. ¿Ok? Pero, como podemos ver, lo que tenemos es datos un poquito dispersos, ¿no? Entonces, el concepto que tenemos aquí ahora que agregar es el concepto de intervalo de confianza. ¿Ok? En ese intervalo de confianza significa que en realidad no es que tenemos un valor preciso, no es que 1.4 va a valer sí o sí 9,000, sino que tenemos un conjunto de valores. Obviamente, si los datos fueran más datos, si fueran más precisos y más exactos, el intervalo de confianza se vería reducido. Pero en este caso podríamos decir que tenemos valores que de 1.4 podría valer más o menos entre, no sé, 7,000 y 10,000, ¿no? ¿Y qué hemos hecho acá? Bueno, lo que hemos hecho es construir literalmente un modelo Machine Learning básico. Hemos usado una regresión lineal muy sencilla, con pocos valores, lo hemos hecho de forma manual, y hemos logrado hacer una predicción con un intervalo de confianza. Es decir, gracias a esos datos podemos nosotros predecir que aproximadamente 1.4 nos saldría entre 7,000 y 10,000. ¿Ok? Con un intervalo de confianza, como digo, en este caso, con pocos datos, datos un poco dispersos también, etcétera, ¿no? No necesitamos gran cantidad de matemáticas ni computadoras porque son pocos datos. Sin embargo, obviamente, para que eso pueda ser más preciso, más exacto, etcétera, etcétera, normalmente necesitamos muchos más datos. Y para poder procesar más datos de forma más eficiente, necesitamos de computadoras, claramente. ¿Ok? Entonces, es importante saber que hay muchas formas de lograrlo. Podemos hacer cosas manuales, como se hacía antiguamente, pero hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos aprovechar el procesamiento del cómputo que tenemos a disposición, tanto en nuestras máquinas locales como en poder de cómputo de la nube, etc. Ahora, hay muchas formas de lograrlo. También se refiere a que tenemos diferentes tipos de algoritmos, es decir, no solamente existe regresión lineal. Regresión lineal es bastante básica, es la que hemos visto. Sin embargo, existen diferentes tipos de algoritmos en diferentes tipos de categorías. Por ejemplo, cuando hablamos de regresión lineal, también podemos hablar de regresiones lineales bayesianas, o por otro lado, algoritmos de clasificación, o por otro lado, algoritmos de clustering, o por otro lado, algoritmos de multiclasificación, etc. Entonces, para poder entender todo esto, obviamente tenemos que entender los 5 puntos que hablamos al inicio, ¿no? Los 5 tipos de preguntas que se enlazan a los tipos de algoritmos. Entonces, ya sabemos que regresión es para poder predecir valores numéricos. ¿Cuántos? Sabemos que detección de anomalías es para poder detectar fraudes, valores anormales, spam, algo raro, extraño. Sabemos que la parte de clasificación, como su nombre lo dice, es para clasificar en diferentes categorías, para poder detectar si algo pertenece a un tipo o a otro tipo. Y clustering es para descubrir una estructura. ¿Ok? Es decir, tenemos un conjunto de datos y los queremos agrupar de alguna manera que tenga sentido, algún tipo de afinidad. Entonces, para descubrir una estructura tenemos el clustering. Y luego, para predecir categorías va a depender. Si queremos predecir categorías que son de 2 tipos nada más, perro o gato, por ejemplo, o Coca-Cola, Pepsi-Cola, por ejemplo, entonces tenemos un conjunto de algoritmos de clasificación para 2 clases. Si queremos 3 o más clases, tenemos otros algoritmos de clasificación multiclase. Como digo, esto de acá ya cada vez se pone un poco más avanzado o intermedio en realidad, pero todo esto se construye en base a los valores, perdón, a los datos que vimos al inicio, que es la calidad de los datos, el tipo de pregunta para poder realizar esto. Afortunadamente, también puedes hacer que otras personas hagan el trabajo por ti. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero necesariamente a un outsourcing o tercerizar el trabajo, sino que gracias a la tecnología, a los servicios de nube, hoy por hoy existen diferentes servicios de nube que te pueden permitir agregar características inteligentes a tu aplicación sin necesidad de tener que construir todo desde cero. Entonces, el ejemplo más básico y conocido, Google Translator, ¿no? Todos hemos utilizado Google Translator muchas veces en nuestra vida. Y la verdad es que Google Translator es un servicio que no solamente le sirve al usuario final para que yo en mi celular pueda buscar la traducción de una palabra, sino que yo puedo utilizar los servicios de Google Translator dentro de Google Cloud, por ejemplo, para poder traducir toda una aplicación. Es decir, para que mi aplicación que yo desarrollo, el sistema que yo desarrollo,
sea multilingüe, sin necesidad de que una persona esté traduciendo el contenido, copiando y pegando, etc. Entonces, hay algoritmos como por ejemplo Cloud Translation que te permite de forma sencilla traducir todo un texto de forma automatizada. Así como tengo eso, también puedo tener algoritmos, por ejemplo, de visión. ¿Qué significa esto? Que yo tenga un sistema donde yo le mando una imagen y automáticamente me devuelva una descripción de la imagen. ¿Ok? Yo no necesito programar el algoritmo, no necesito entender los bits and bytes, los detalles que están por detrás, porque precisamente gracias a servicios de computación en la nube, existen muchos servicios de inteligencia artificial preconstruidos, lo que se conocen como los building blocks, que son servicios preconstruidos de inteligencia artificial que puedes tú incorporar en tu solución existente sin necesidad de tener que reinventar la rueda. Entonces, otro ejemplo, imagínense que ustedes quieren crear una aplicación y que esa aplicación quieren que, similar a lo que ocurre con los celulares, que se desbloquee o se bloquee con el uso de la detección facial del rostro. Probablemente ustedes puedan diseñar eso desde cero, sí, pero con la tecnología que tenemos hoy en día, la verdad es que es más eficiente apalancarse de los servicios que ya existen y que permiten detección de rostros mucho más sencillo. Entonces, nuevamente, pueden ustedes hacer que otros trabajen en esto, en el sentido de que no tienen hoy en día que crear todo desde cero, no tienen que reinventar la rueda, porque existen muchos servicios para poder crear, por ejemplo, chatbots, ¿no? La parte de acá de Cloud Natural Language te permite crear chatbots de forma sencilla. Si queremos traducir o en todo caso interpretar de voz a texto, para poder, por ejemplo, crear subtítulos de un video, de una conferencia, podemos utilizar servicios como Cloud Speech to Text, o si queremos más bien sintetizar voz, es decir, que a raíz de un texto alguien lea, ¿no? Como si fuera un audiolibro, también tenemos servicios de ese tipo. Entonces, nuevamente, hoy en día, gracias a la tecnología y a diferentes empresas como Google, por ejemplo, que democratizan el acceso de inteligencia artificial para que ustedes puedan, sin necesidad de reinventar la rueda, tener que crear todo desde cero, sino más bien apalancarse de lo que existe. Pero a pesar de eso, es importante entender los conceptos claves que son precisamente los que hemos ido viendo. Muy bien, entonces recapitulando qué secretos, qué trucos hemos visto hoy. Por un lado, no puedes usar cualquier data, ¿ok? Los datos tienen que ser relevantes, tienen que ser conectados, completos, exactos, precisos, etcétera, todas las características que habíamos visto. Además, les sugiero analizar los datos con estadística descriptiva básica, pasarle histogramas, graficarlos, ponerlos en un gráfico para poder entenderlos mejor. Es otra cosa que les ayuda siempre a entender los datos. Por otro lado, recuerden que Machine Learning puede responder 5 tipos de preguntas y cada tipo de pregunta está asociada a un tipo de algoritmo. ¿Okay? Es importante entender eso. Hablábamos de tipos de preguntas de cantidad, como por ejemplo, ¿cuántos? ¿No? Hablábamos de preguntas de clasificación, etc. Luego, recuerden que Machine Learning puede empezar con cosas muy sencillas, como una regresión lineal, que es simple en sus conceptos más básicos y que obviamente se complejiza hoy por hoy que tenemos capacidad de cómputo para procesar gran cantidad de datos y procesarlos una y otra vez con diferentes algoritmos, etc. Y finalmente, bueno, como punto 5 en realidad, hay muchas formas de hacer las cosas correctas. Hay diferentes tipos de algoritmos, es decir, no hay un solo algoritmo de regresión, no hay un solo algoritmo de predicción o de clasificación o de clustering, etc. Hay varios algoritmos. Cada uno de ellos dependerá o podrá ser mejor dependiendo de los datos que tengan, dependiendo de la casuística específica de ustedes. Y finalmente, recuerden que pueden hacer que otras personas también trabajen para ti. ¿Qué significa esto? Que pueden utilizar sistemas preconstruidos de inteligencia artificial, no necesitan tener que reinventar la rueda siempre. En la mayoría de casos existen muchas cosas prefabricadas que pueden agregar capacidades inteligentes a sus soluciones, sin necesidad de tener que reinventar tu propio sistema de chatbots o sin tener que reinventar tu propio traductor, que no tendría sentido porque ya existen empresas y servicios que lo han hecho durante muchos años, tienen mucha experiencia en eso y te pueden ayudar a qué? A que tú te centres en tu negocio principal, ¿no? En que no te dediques gran parte o inviertas gran cantidad de dinero en inventar un algoritmo, una fórmula secreta que probablemente ya exista, sino que te centres realmente en lo que más
importa, sea el core de tu negocio, el core del servicio el cual estés realizando. Y con eso cerramos. Estamos justos con la hora ahí. Tenemos apenas unos minutitos para preguntas. Muchas gracias con todos. Nuevamente, mi nombre es Carlos Rojas y ha sido un gusto para mí ser el mago enmascarado del día de hoy. Siéntanse libres de agregarme en mi perfil de LinkedIn. Esa es la URL corta. Y podemos seguir en contacto para lo que gusten. Siempre soy parte de la comunidad aquí de alumnis de Centro. Ha sido un gusto ser parte de esta invitación.